Hola, nosotras somos de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl, de la Licenciatura en Educación Preescolar. Este video va dirigido para el curso de Lenguaje y Alfabetización con el tema Exposición de propuestas didácticas para atender la discapacidad de afasia. Las docentes en formación son Franco Cante Claudia Saraí, Nicolás López Carla Paulina. Somos del segundo grado grupo 2, el titular del curso, Rubén Tobar Medina. We are not alone. El propósito del video es identificar las características más relevantes del trastorno de afasia para el desarrollo de un conocimiento previo en cuanto al trastorno a tratar y saber cómo trabajar profesionalmente con algún niño que lo necesite. El concepto es que es un trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje, el cual impide la comunicación. Este puede afectar la capacidad del habla, del escribir y comprender el lenguaje tanto verbal como escrito. Y puede tener problemas como la disartria, la apraxia o problemas de deglución. Las causas son que son más comunes en adultos que sufrieron un derrame o algunos otros problemas como tumores cerebrales, infecciones, lesiones y demencia. El tipo de problema que se tenga y la gravedad dependerá de la parte del cerebro que sufrió el daño y de la magnitud del mismo problema. La otra causa es que el daño cerebral que resulta de un accidente cerebrovascular, es decir, del bloqueo o la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro, la falta del suministro de sangre al cerebro produce la muerte de células cerebrales o daño en las regiones que controlan el lenguaje. Otra causa es que puede aparecer progresivamente nombrándose como afasia progresiva primaria. Y este es un término que se utiliza para la dificultad del lenguaje que se desarrolla progresivamente. Esto se debe a la degeneración gradual de las neuronas cerebrales que están ubicadas en las redes del cerebro, del lenguaje. En ocasiones, este tipo de afasia avanza a una demencia más generalizada. Existen diferentes tipos de afasia. Tenemos a la afasia expresiva. En este el paciente sabe lo que quiere decir, pero tiene dificultad para decirlo o escribirlo. Afasia receptiva. En este, el paciente escucha la voz o puede leer un documento impreso, pero no le encuentra sentido a lo que se lee o lo que se escucha. La afasia anómica, en este, el paciente tiene dificultad para usar las palabras correctas para describir objetos, lugares o eventos. La afasia global, en el paciente puede hablar, entender lo que se dice, lee o escribe. En la fase integral, el paciente puede hablar con facilidad y fluidez usando oraciones largas y complejas que no tienen sentido o contienen palabras incorrectas, irreconocibles o innecesarias. Las características de estos tipos de afasia es que el paciente con afasia leve puede ser capaz de mantener una conversación normal en muchas circunstancias. Puede tener problemas en atender el lenguaje cuando es largo o complicado. Puede tener problemas en hallar palabras anomía para expresar alguna idea o explicar. Y esto es similar cuando se dice que se tiene una palabra en la punta de la lengua. El paciente con afasia grave. En este, puede que no entienda nada de lo que se diga, puede decir poco o nada en absoluto, puede usar aproximaciones de frases comunes como sí, no, hola y gracias. En la fase expresiva, la persona
Usa solo palabras sueltas al hablar. Por ejemplo, los nombres de los objetos. Habla en frases cortas y fragmentarias. Omite las palabras más cortas como el, la, de. Así que el mensaje suena como un telegrama. Coloca las palabras en el orden equivocado. Intercambia los sonidos o las palabras. Por ejemplo, usa mesa en lugar de cama o lavalatos en lugar de lavaplatos. Inventa palabras, por ejemplo, yerga. Conecta palabras inexistentes y palabras reales con facilidad, pero lo que se dice no tiene sentido. En afasia receptiva, la persona necesita tiempo adicional para entender mensajes orales, como por ejemplo traducir a un idioma extranjero. La persona tiene gran dificultad para poder seguir una plática rápida o un habla rápida. Por ejemplo, las noticias del radio o las noticias de la televisión. Malinterpreta las sutilezas del lenguaje. Entiende por literal el lenguaje figurado. Por ejemplo, llueve a cántaros. Es frustrante que la persona que tiene afasia y para el oyente, pues puede traer consigo consecuencias por la interrupción total de la comunicación. Ahora hablaremos de los síntomas que presenta la afasia. La afasia presenta diferentes conductas frecuentes en algunas personas. Por ejemplo, el hablar con oraciones cortas o incompletas, decir oraciones sin sentido, sustituir una palabra o un sonido por otro, decir palabras irreconocibles, no comprender conversaciones de otras personas, escribir oraciones sin sentido. El encargado de hacer el diagnóstico a los pacientes con afasia es el patólogo del habla y lenguaje. Él colabora con la familia del paciente y con otros profesionales de la salud para discutir las necesidades de la persona, así determinando el tipo y la gravedad de la afasia. En él se efectúa la evaluación analizando diversos aspectos de la comunicación, tales como la palabra espontánea, denominación, repetición, comprensión, lectura y escritura. Dentro de la palabra espontánea se evalúa la palabra para determinar su fluencia, la cantidad de palabras pronunciadas, la capacidad para iniciar la palabra, la presencia de errores espontáneos, las pausas para encontrar palabras, las vacilaciones y la prosodia. Dentro de la denominación se solicita a los pacientes que nombren objetos. En la repetición se les pide que repitan frases complejas desde el punto de vista gramatical. En la comprensión se les pide que señalen objetos que el médico nombra, que lleve a cabo órdenes de un solo o múltiples pasos y que responda a preguntas simples y complejas con un sí o con un no. Dentro de la lectura y la escritura se les pide a los pacientes que escriban de forma espontánea y que lean en voz alta. Se evalúa la comprensión de la lectura, el deletreado y la escritura en respuesta al dictado. Ahora veremos algunos indicadores observables de la afasia. En este podremos encontrar aspectos como el habla, la comprensión, la expresión, la comunicación social, lectura y escritura, entre otros. En el primero, el habla, podremos observar la facilidad de la expresión oral, el timbre de la voz al hablar, el volumen al hablar. En la comprensión, el uso del vocabulario y el uso de la gramática. En la expresión, indicar los pasos necesarios para completar una tarea, narrar centrándose en un tema, seguir una secuencia de sucesos. Y en la comunicación social podremos encontrar el uso del lenguaje pragmático, la capacidad de interpretar o explicar comentarios, narraciones o ilustraciones. Dentro de la lectura y la escritura podremos pedir que se lea y se escriba letras, palabras, frases, oraciones y párrafos. Entre otros podremos encontrar la deglución de los alimentos en los recesos. No siempre se presenta en todos los pacientes la dificultad de poder comer sus alimentos. Sin embargo, en algunos sí se presenta el caso. El tratamiento va a depender de la persona que sufre la afasia. Algunas personas se recuperan de una afasia sin tratamiento. Sin embargo, la mayoría de veces sí se necesita de una terapia del lenguaje. La recuperación depende de lo siguiente: la causa, tamaño y localización de las lesiones, extensión del trastorno del lenguaje, respuesta al tratamiento, la edad de la persona, la educación y la salud en general.
Los niños menores de 8 años muchas veces recuperan la función del lenguaje después del daño de cualquiera de los dos hemisferios, ya que son pequeños. Después de esa edad, la mayor parte de la recuperación ocurre dentro de los 3 primeros meses. Una propuesta de intervención para el trastorno de afasia es tener presente que una lesión cerebral no necesariamente se produce una forma pura de afasia. La intervención de esta dependerá de una evaluación en la cual se establecerá por su naturaleza y la gravedad de la misma. Para dirigir la rehabilitación de personas que padezcan de este trastorno, se debe determinar qué proceso o procesos se encuentran dañados para poder incidir en todos ellos. En primer lugar, se debe decir que cualquiera que sea el tratamiento que se aplique, se debe de tomar en consideración algunos principios generales. Tratar de establecer una jerarquía entre los objetivos para conseguir ir más de lo fácil a lo más difícil y de manera escalonada, pues esto evitará que los sentimientos de frustración ante tareas que no sean capaces de realizar y favorecer, en cambio, una motivación en ellos. Tratar de proporcionar al niño todo tipo de ayudas externas, como son dibujos, palabras, fonemas, signos, etcétera, que estos de cierta manera facilitan la tarea, procurando que sean adecuados en su edad. Otro es no dejar de practicar una actividad hasta que esté terminada, y eh, serán, estos serán muy importantes para el dominio de este trastorno. Por último, cabe mencionar que tanto el diagnóstico y el tratamiento que aquí se plantearon no son para el uso docente. Sin embargo, los docentes y nosotros como docentes en formación podemos informarnos respecto a algunas cosas acerca de este trastorno. No se tiene la preparación para diagnosticar a ningún niño. Sin embargo, esta información es de gran utilidad para que podamos indagar y tener en claro las situaciones que involucren un golpe muy fuerte en la cabeza del niño y que no se nos informe. Y si existiera algún caso con algún niño que llegara a presentar alguna característica antes mencionada, estar preparados en estos casos extraordinarios. Que no seamos profesionales de la salud no nos absuelta de estar informados. We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone.